Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Siete de la noche, 26 minutos. A tan solo unos metros de la estación de policía de Balboa, Cauca, fue detonada una moto cargada con explosivos en un ataque atribuido a las disidencias de las FARC. Paula Belalcázar, ¿qué se sabe hasta el momento? Catalina, ¿qué tal? Buenas noches. Lo que se sabe es que este ataque deja como saldo preliminar a 2 personas lesionadas. Por fortuna no revisten gravedad. Entre ellas está un policía y también un civil, quienes fueron afectados con esquirlas y están siendo atendidos en centros asistenciales. Hay que decir que en esta zona, en el municipio de Balboa, Cauca, hay alta presencia de las disidencias de las FARC, especialmente de la estructura Carlos Patiño, a quien las autoridades le estarían atribuyendo este ataque, que se presentó a las 6 de la tarde y que generó, como ustedes lo pueden observar en las imágenes, pánico entre la comunidad. Hay que decir que también, según las autoridades, simultáneamente a escasos metros de la estación de policía del municipio estaban siendo atacados con drones y que, por supuesto, esto ha generado un hecho pues que reviste gravedad en el municipio y que además ha generado también que en este momento haya un despliegue de las autoridades en la zona. Paula, gracias por su reporte. Y horas antes había sido atacada la estación de policía en Tesalia, en el Huila. Allí varios vehículos resultaron quemados. Los delincuentes también dejaron explosivos abandonados en una entidad bancaria. Testigos relataron que en medio del ataque, hombres armados recorrieron varias calles del municipio. Luego de 50 minutos se detuvo el ataque tras la llegada de 3 helicópteros de apoyo aéreo. Posteriormente, en el proceso de inspección, fueron hallados varios artefactos explosivos sin activar que minutos después fueron detonados de manera controlada. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Un mayor del Ejército de Colombia fue detenido en Venezuela. Su situación ya genera alerta en la frontera. Richard Quiñones, ¿qué se sabe de este caso? Buenas noches. En las últimas horas fue detenido en territorio venezolano el oficial del ejército colombiano, el mayor Miguel Ángel Acosta Romero. Según información preliminar, el uniformado adscrito a la unidad contra amenazas del narcotráfico se encontraba de permiso y había cruzado el puente internacional Francisco de Paula Santander acompañado de su familia cuando se produjo la retención por parte de las autoridades venezolanas. Hasta el momento se desconoce el motivo de la captura y tampoco hay claridad sobre su actual paradero. Fuentes oficiales indican que el gobierno colombiano adelanta las gestiones diplomáticas para lograr su liberación y establecer las circunstancias que rodearon el procedimiento. La situación ha generado expectativa en ambos lados de la frontera, mientras se espera un pronunciamiento formal que permita esclarecer los hechos. Richard, gracias. En otras noticias, 2 personas murieron y otras 49 fueron rescatadas tras el naufragio de la embarcación en la que se movilizaban de Acandí hacia Turbo, en Antioquia. La personería pidió investigar el trágico accidente. Giralita Tamara, de 4 años, y Zenaida Palacios, de 48, fueron las víctimas mortales del naufragio de la embarcación en la que viajaban junto con otras 49 personas en el Golfo de Urabá. Para adelante, suavecito. ¡Ey, el niño! ¡Hay un niño! La tragedia ocurrió sobre las 9:30 de la mañana de este sábado, después de que la embarcación zarpara del municipio de Acandí, Chocó, con rumbo a Turbo, Antioquia. En estos videos quedaron captados los momentos de desesperación de los lancheros, quienes no escatimaron esfuerzos para salvar vidas en el mar. Aquí frente de Playa Dulce se está viendo la armada, nos están dejando, no nos han ayudado. Está viendo el bote de la armada, hay un bote hundido. No ayudaron ni a sacar el bote. Con ciudadanos bajo el bote, quizás ahogados, y la armada se está viendo, no le está dando auxilio de socorro. En este comunicado, la personería de Acandí hizo un llamado a la Procuraduría para que adelante las investigaciones de rigor por una presunta omisión de atención de la Armada. Donde no se ve personal de la Armada ayudando o coadyuvando a las personas, a los botes pesqueros y a las otras empresas que estaban haciendo las labores de búsqueda y rescate, nos causó, obviamente, sorpresa que la Armada no estuviera ahí presente. Este es el último video que Zenaida Palacios realizó hace menos de 36 horas en la graduación de bachiller de su hija. Quienes trabajaron con ella lamentaron lo sucedido y se solidarizaron con sus familiares. Ella llevaba con nosotros una compañía más de 10 años, porque debería ser un día de alegría para ella, porque iba a despachar a tu hija para la excursión de bachillerato, porque se había graduado el día de ayer,
pues para este evento tan desafortunado. Por su parte, la Armada Nacional explicó en un comunicado los motivos del naufragio y que la unidad de guardacostas acompañó el traslado de las víctimas mortales a un muelle de la región, donde fueron recibidos por la Policía Nacional. En otras noticias, las autoridades capturaron a un policía señalado de haber participado del intento de robo a una joyería en Bucaramanga el fin de semana pasado. En ese intento de asalto perdió la vida un intendente de la institución y fueron capturadas otras 5 personas. Según el comandante de la policía en Bucaramanga, el uniformado señalado de coordinar el plan para llevar a cabo el asalto a la joyería había sido trasladado a esa ciudad hace 3 meses. Tiempo en el que contactó a los integrantes de la banda Los Costeños. Las autoridades confirmaron el operativo. Se realiza la captura del señor subintendente Richard José Sierra Bravo por los delitos de homicidio agravado en calidad de tentativa, cohecho propio. Los 5 ladrones que fueron capturados durante el hurto que frustró la policía fueron identificados uno a uno en las audiencias de imputación de cargos, cuando la Fiscalía entregó todos los videos del centro comercial que mostraban el cruce de disparos entre delincuentes y policía. Allí murió el intendente Freddy Leal, de 40 años. Por eso el comandante de la institución rechazó el comportamiento del capturado. En el momento que yo estaba adentro se armó la balacera, eso la verdad todo el mundo se agachaba, se corría, lloraban. La inteligencia de la policía había recibido información sobre la planeación de un asalto con armas de fuego en el sector de Cabecera, en la capital de Santander. Vulneró nuestra imagen, nuestro uniforme y que verdaderamente tendrá que responder ante las autoridades judiciales. Los capturados permanecen con medida de aseguramiento en la cárcel, mientras la alcaldía mantiene activo un plan de seguridad en los centros comerciales. A sus 80 años murió el general en retiro Jorge Enrique Mora Rangel, quien se desempeñó como comandante del Ejército y de las Fuerzas Militares en una de las etapas más cruentas de la guerra contra las FARC y el ELN. El general Mora también desempeñó un papel clave como integrante del equipo negociador del gobierno en el proceso de paz con las FARC. A esta hora, en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba se realiza su velorio. Juan Pablo Contreras, ¿cómo avanza esta despedida? Catalina, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mire, aquí en este cantón militar, ya la División de Infantería Militar de la Escuela José María Córdoba ya activó un protocolo muy solemne para dar el último adiós a el general Mora Rangel, uno de los comandantes más queridos al interior de las fuerzas militares y del Ejército Nacional. Por ahora la ceremonia es una ceremonia privada, solo está su familia, la cúpula militar y los amigos más cercanos que acompañaron durante toda esta trayectoria militar al general Mora Rangel. Pero mire que, como usted lo mencionaba, él también es recordado como un gestor de paz, como uno de los negociadores que acompañó este proceso que hizo el gobierno con las FARC, y dicen en una carta a través de estos negociadores que lo acompañaron que los colombianos no se alcancen ni a imaginar el esfuerzo que supuso para el general 4 años de negociaciones sin pausa con todas las discusiones que esto tuvo. En el siguiente informe les contamos quién fue el general Mora Rangel. Estas fueron las últimas palabras del general Jorge Enrique Mora Rangel antes de dejar su uniforme en noviembre de 2003. Señor presidente, para un soldado que anuncia el fin de la jornada, después de vestir el uniforme de la patria durante 42 años, son infinitos los sentimientos y recuerdos que me embargan. Creo haber cumplido con mi deber. Lo hice con decisión, firmeza y carácter. Rodeado de la cúpula militar, le habló al país y se habló a sí mismo, teniendo la certeza que nunca iba a dejar de ser un soldado. Escucharé con nostalgia al lado de los míos las notas marciales de los clarines hasta el momento en que se cumplan las legendarias predicciones de los viejos soldados que se van desvaneciendo con el tiempo. 42 años de carrera militar cambiaron la historia de Colombia. Su retiro fue una postal para la posteridad. Fue el último día que usó su camuflado, el que lo acompañó por décadas en las más difíciles batallas de ese país. Los gestos, los silencios, las lágrimas retrataron la viva estampa de respeto, ese que cultivó desde que empezó su carrera. Su salida marcó un antes y un después para las fuerzas militares. En
En diciembre de 2003, el retiro del general Jorge Enrique Mora Rangel fue una postal para la posteridad. Fue el último día que usó su camuflado, el que lo acompañó por décadas en las más difíciles batallas de este país. Era un convencido defensor de la paz y un crítico de la zona de distensión. Emprendió una lucha sin cuartel para recobrar la seguridad en medio del caos, de la época más difícil del conflicto armado en Colombia. Santanderiano de tesón inquebrantable, Colombia hoy despide a sus 80 años a uno de los generales que siempre portó con honor el uniforme. En 1992 se convirtió en general de la República y con solo 2 años de formación en ese nivel lo llamaron a ser comandante del Comando de Operaciones Especiales de Contraguerrilla. Sus logros lo llevaron a ser comandante de la 4ª Brigada del Ejército en Medellín y en 1998 llegó a ser el soldado más importante de la patria como el comandante del Ejército Nacional. Ese mismo año, luego de 3 meses como comandante del Ejército, la guerrilla de las FARC bajo órdenes del Mono Jojoy se tomaron Mitú, la capital del Vaupés. 2 días después, bajo la lluvia y ante una derrota ineludible, se convirtió en un símbolo del cambio. Porque los bandidos no querían entregar, le habían dicho a la población que de aquí no se iban a salir. Pero el ejército recuperó, llegó y desde anoche, desde ayer estamos aquí trayéndole seguridad. Llegó el general, pero los más de 50 policías muertos y cerca de 80 uniformados secuestrados, entre ellos el general Mendieta y el subintendente John Frank Pinchao, fueron el reflejo de una batalla que poco a poco se quedaba sin esperanza. Esa derrota fue el comienzo del punto de quiebre. En el mandato del expresidente Andrés Pastrana también inició el fallido proceso de paz en el Caguán. La conocida zona de distensión en los departamentos de Caquetá y Meta fue desmilitarizada. 5 municipios quedaron a merced de la guerrilla. Como una crónica anunciada, en 2002, en el corazón de la selva se dio por terminado el proceso tras diversas violaciones y arremetidas de las FARC. También, en 2002, el expresidente Álvaro Uribe Vélez lo nombró como comandante de las fuerzas militares, no solo por su disciplina, sino por su carácter incorruptible. En 2003 se originó la llamada dimisión de cadena encabezada por el general Mora, cuando presentó su renuncia como comandante de las fuerzas militares. Ministros y altos mandos de la cúpula militar empezaron a renunciar, lo que marcó una de las crisis de poder más críticas del país, un punto de inflexión para la administración de Uribe Vélez. Esto le dio paso al general Carlos Alberto Ospina Ovalle como la nueva cabeza de las fuerzas militares. Es quizá la época más difícil por la cual ha atravesado el ejército. Y las nuevas generaciones pues no saben la situación en que estuvimos con ataques permanentes. El general fue designado por el expresidente Juan Manuel Santos como miembro de la Delegación para los Diálogos de Paz con las FARC en La Habana, Cuba. Este hombre, con la moral en alto y con toda la convicción para ocupar una de esas sillas en los diálogos, dejó enmarcado un mensaje que no se olvida y que hasta hoy resuena en toda Colombia. La historia no puede repetirse. En diálogo con Noticias Caracol en vivo, el general en retiro, Freddy Padilla de León, también resaltó la tarea que cumplió el general Mora al interior de las fuerzas militares y en la lucha contra las FARC. Escuchemos lo que dijo. Sí, él fue un líder desde temprana edad. Nosotros éramos cadetes cuando él ya era oficial de planta de la Escuela Militar de Cadetes y ahí tuvimos la oportunidad de conocer a ese joven oficial que más tarde se convirtió en general de la República en uno de los momentos más cruciales para el país, tanto durante el gobierno del presidente Pastrana, al cual él sirvió como comandante del ejército, como posteriormente durante el gobierno del presidente Uribe como comandante general de las fuerzas militares. Él y mi general Tapias, que conformaron un equipo formidable con su Estado Mayor, vivimos una situación bien compleja porque fue la época del Caguán, del crecimiento de la FARC, y lo más importante que eso ocurre es la reacción que tiene el gobierno y que tienen las fuerzas militares que acompañaron a esa reacción, el gobierno del presidente Pastrana, en el sentido de poder mirar cuáles eran las falencias que nosotros teníamos internamente como institución, como fuerza militar y en el caso particular como ejército. Hay un hecho que es muy simbólico, que es la llegada del general Mora Rangel allí a Mitú después de esta toma registrada en el año 98 en nuestro país, en la que hubo 56 personas fallecidas, 61 secuestrados, un hecho
lamentable. ¿Qué significa la llegada de él, del general Jorge Enrique Mora, allí a Mitú? Por primera vez nosotros logramos dijéramos, un punto de quiebre con la FARC, en el sentido de que esa intención que tenía esta organización de apoderarse de una capital de departamento, porque esa es la manera como seguramente iba a conocer el mundo esta situación, permite que gracias a su presencia, gracias a la actuación del gobierno, los apoyos que brindó el general Tapia como comandante general, es decir, había un trabajo en equipo, se logra que las fuerzas militares en 3 o 4 días, no recuerdo bien ahora, se recupere Mitú. Las fuerzas militares y líderes políticos en el país también han recordado al general Mora Rangel como un soldado de la patria y como una persona que siempre puso por encima la defensa de Colombia. Quienes conocieron al general Jorge Enrique Mora Rangel hoy coinciden en la misma versión. Lo describen como un soldado de la patria que con su legado transformó la historia de las fuerzas militares. Hoy soldados, marinos y aviadores lo recuerdan como un hombre forjado en la doctrina y con una convicción inquebrantable en la defensa de Colombia. A través de su cuenta de X, el almirante Francisco Cubides, comandante de las fuerzas militares, recordó la labor de Mora Rangel como un guía del Ejército Nacional en los momentos más decisivos de la historia. Por su parte, el general Luis Emilio Cardoso, comandante del Ejército, lamentó el fallecimiento del general Mora y dijo que su vocación de servicio y su legado marcarán toda una generación de militares. Sus compañeros y familia que durante más de 40 años lo acompañaron en la fuerza, hoy también lo recuerdan con admiración. Hoy fallece un faro institucional, una inspiración de los soldados de Colombia. Siempre fue ese hermano ejemplar, esa persona que uno quería emular, que uno quería seguir y era prácticamente el referente en la familia, ¿no? De muchas generaciones, y así lo demostró pues también en fila, pero no dejaba nunca de ser esa persona tranquila, serena, humilde, amigo. Siempre estuvo el consejo, siempre estuvo la palabra precisa en el momento. El presidente Álvaro Uribe también lamentó la muerte del alto oficial. Qué gran persona, qué gran colombiano. Cuánto nos ayudó. Muchos colombianos tenemos que sentir que con soldados como él, Colombia avanzó mucho en seguridad, que es paz. Por su parte, el expresidente Juan Manuel Santos lo recordó por su trabajo incansable para alcanzar la paz y dijo que siempre se distinguió por su disciplina, entereza y amor por su institución. Entre tanto, el expresidente Iván Duque publicó una foto con el general y dijo que su liderazgo fue clave en la consolidación de una política de seguridad democrática. El general Mora Rangel será recordado en la institucionalidad colombiana como el hombre que logró dejar en alto la moral de sus tropas en los momentos más duros de la historia de Colombia. En Noticias del Mundo, la líder opositora María Corina Machado podría estar en Noruega el 10 de diciembre para recibir el Premio Nobel de Paz. Así lo aseguró el director del Instituto Nobel tras una conversación con Machado, quien permanece en la clandestinidad en Venezuela. Su asistencia ha sido blanco de múltiples interrogantes 2 meses después de ser galardonada por su lucha para el retorno de la democracia en el vecino país. Entre tanto, el régimen de Nicolás Maduro reforzó su despliegue militar como respuesta a las tensiones con Estados Unidos que siguen aumentando de nivel. El ejército juramentó a 5.600 nuevos soldados y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, dijo que la Fuerza Armada está cada vez más preparada para responder, en sus palabras, a aquel que se atreva a agredir el país. Entre tanto, la agencia Reuters confirmó acercamientos desde Cuba con funcionarios estadounidenses. Las autoridades de Estados Unidos reportaron que lograron la mayor incautación de cocaína de los últimos 18 años durante un operativo. La Guardia Costera publicó este video en el que se ve a un francotirador disparar desde un helicóptero contra el motor de una narcolancha, lograr neutralizarla y posteriormente una embarcación militar realiza la inspección. Encontraron, miren esto, 9.000 kilos de cocaína que estaban listos para ingresar a Estados Unidos por el Océano Pacífico. Volvemos a Colombia. En Bogotá se registró una incautación de pólvora sin precedentes. Casi 1 tonelada fue encontrada por las autoridades escondida en plena zona comercial del centro de la ciudad y en un local que funcionaba como juguetería. En plena vía pública,
Así estaba exhibida esta cantidad de pólvora. Diferentes tipos de pirotecnia puestos a la vista en uno de los sectores más concurridos en el centro de la ciudad. Las autoridades también hallaron en este closet camuflado dentro de un local que funcionaba como juguetería 400 kilos de pólvora empacados en costales y cajas. El comercio fue suspendido temporalmente. En total, casi 1 tonelada de pólvora fue decomisada en 2 operativos en las últimas horas. Cifra que alerta, pues el año pasado, durante todo diciembre, fueron decomisados 2 toneladas de pólvora. Si eso llega a tener eventualmente un accidente, una explosión, puede generar una afectación no solamente en ese establecimiento, en todo el edificio donde estaba, en los edificios de al lado, donde, por cierto, hay niños que van a comprar juguetes en esa zona de San Victorino. Más allá de estos decomisos, a la policía de Bogotá le preocupa el origen de estas cargas. De la localidad o la ciudad de Soacha es donde nos están trayendo en pequeñas cantidades y también en muchas cantidades en diferentes tipos de vehículos, ingresan a la ciudad. La más mínima chispa, la más mínima aumento de temperatura puede hacer explotar esto y que pierdan su patrimonio, sus vidas y la vida de sus clientes. El llamado es claro: no almacenar ni comprar pólvora en estos sitios no autorizados. El riesgo es mayor cuando se guarda en espacios cerrados que no cuentan con ninguna medida de seguridad. 7:58. Comenzaron a llegar los regalos de Navidad. En Ciudad Bolívar, en Bogotá, más de 2.000 niños recibieron el obsequio de sus sueños de manos del Ejército, la alcaldía local y varias fundaciones. Sonrisas como esta o estas fueron las que tuvieron decenas de niños en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, luego de recibir los regalos de Navidad con los que tanto habían soñado. ¿Te gustó el regalo? Sí, es un leoncito viejito a control remoto. Tiene un control remoto que se juega para manejar el carro. Cada niño y niña pudo escoger el regalo que deseaba y aunque eran muchas las opciones, ellos tenían claro qué era lo que se querían llevar. Una muñeca con... ¿Y te gustó? ¿Te gustó la muñeca? La misión de llevar alegría a estos pequeños la cumplió el Ejército, la alcaldía y varias fundaciones. Llevamos más o menos ya casi 2 meses trabajando en la recolección de lo que son más de 800 peluches que traemos el día de hoy. Que siempre la esperanza en estas épocas de diciembre son importantes para ellos. La esperanza para los niños es bastante importante. Los más pequeños de cada familia disfrutaron de actividades de baile, pintucaritas, figuras con globos inflables e incluso pudieron compartir en familia un refrigerio que estaba lleno de cariño en esta celebración. Les estamos dando un mercado, coladas, refrigerios también a los niños para poder también que tengan que comer el día de hoy en estos días. A Ciudad Bolívar la Navidad llegó llena de solidaridad, de unión y sobre todo de la sonrisa inolvidable de cada niño que ilumina, abraza y se convierte en la esperanza en esta época navideña. Y con esta bonita historia terminamos. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 12:30 del día en nuestra edición del mediodía del fin de semana. Ya viene Sábados Felices. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. Buenas noches.